Los medios comunitarios en realidad tienen una relación directa con el trabajo de su entorno, con su comunidad principalmente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la radio comunitaria, tenemos que mirar principalmente cuál es la finalidad y la naturaleza de la radio comunitaria, el rol que cumple dentro de su comunidad y cuál es el relacionamiento, por lo tanto, que tiene con su audiencia, ¿no? Se propone promover la participación de su audiencia dentro de su programación, ¿no? Como parte de su programación. Lo que busca es ser inclusiva, es decir, que ningún sector de la población a la cual se dirige quede fuera de su programación, así incluso sean sectores minoritarios. Cuando hablamos de comunidad, no solo estamos hablando de comunidades ubicadas en zonas rurales, o en zonas de frontera, o en zonas alejadas de las grandes ciudades, sino que también existe comunidad en zonas urbanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se da el caso en Lima que por consecuencias y efectos de la violencia política que hubo entre los años 80, 90, grandes poblaciones de Apurímac, de Ayacucho, de Puno, de Huancavelica, etcétera, migraron a Lima. Y en Lima pues tenemos más de 500.000 de quechohablantes, pero no hay medios de comunicación que se dirijan a esa población, por ejemplo, en su propio idioma, o que dediquen una parte de su programación o una sección del medio de comunicación a esa población en su propio idioma. Entonces, si tuviéramos un Estado que en efecto promueve la existencia de radios comunitarias, tendríamos que a ese Estado decirle, mira, aquí hay un sector de población que no está siendo atendido con la generación de contenidos, ¿no?, dirigidos hacia ellos. Entonces, si no hay medios de comunicación que puedan incluirles en su parrilla de programación, lo más lógico es que el Estado promueva la existencia de radios comunitarias allí donde están asentadas estas poblaciones migrantes que salieron como consecuencia de la violencia política, ¿no? Alguien podría decir, no, pero para eso están las radios que tienen en Ayacucho, en Puno, etcétera. Mira, es verdad, o sea, hay radios en Puno, hay radios en Ayacucho, hay radios en Cusco que se dirigen en su propio idioma a estas poblaciones, pero hay muchas comunidades o sectores poblacionales que buscan tener acceso al espectro radioeléctrico, que buscan tener acceso a la propiedad de medios, pero que el Estado no es capaz de fomentar ni promover eso en una relación de, sobre todo, igualdad ante la ley, ¿no?, de tratar equitativamente incluso a sectores que de diferentes maneras han sido excluidos de los procesos de desarrollo en el país, ¿no? Entonces creo que ahí hay un gran compromiso de trabajar en aras de una mayor pluralidad de medios de comunicación y en aras de una mayor diversidad de ideas y de opiniones a través de los medios de comunicación, bajo una lógica, por supuesto, también de acceso al espectro radioeléctrico y de una lógica de que las comunidades y las poblaciones indígenas, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, también tienen derecho a tener propiedad de medios de comunicación. Es importante, es fundamental que en toda democracia no solo haya la posibilidad de la diversidad de las ideas, de la diversidad de las opiniones, sino del pluralismo informativo y el pluralismo de los medios de comunicación para promover diálogos coherentes, concertación de intereses, porque todos los sectores poblacionales o los diferentes sectores económicos no piensan igual sobre una misma política pública,
pero si hay concentración de medios y si hay acumulación de medios en pocas manos, esa posibilidad se reduce y se disminuye enormemente, ¿no? Entonces creo que ahí sí es importante que la ciudadanía tome conciencia de que no solo se pone en juego si hay más o menos medios de comunicación en el país, sino que se está poniendo en juego la posibilidad de que la población incluso defienda sus otros derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno. O sea, aquí permanentemente se violan y el propio Estado viola incluso derechos laborales fundamentales y nadie puede decir nada. Es hora de que la ciudadanía se dé cuenta que así como es importante el derecho a la vida, también es importante el derecho a la comunicación y el derecho a la información para ser ciudadanos que actúan permanentemente en los asuntos públicos del país. En realidad, la ley de radio y televisión plantea 3 categorías de emisoras de radio: radios comerciales, radios educativas, radios comunitarias. En la lógica de solicitar autorizaciones para obtener licencias de funcionamiento y operar una emisora de radio, no hay operadores de radio que efectivamente se interesen por autorizaciones comunitarias, ¿no? Sino que o buscan incluso obtener una licencia comercial o una licencia educativa, porque eso les da incluso mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo de los medios, ¿no? Que es otro problema que nos trae la acumulación y la concentración de medios, ¿no? Que no permite que otros medios locales, regionales, se modernicen. ¿Por qué? Porque también concentran la mayor cantidad de publicidad que se distribuye en el país, ¿no? En especial de la publicidad del Estado, ¿no? Entonces, frente a esa limitación de no poder modernizarse, pues muchos radiodifusores que pertenecen incluso a comunidades campesinas buscan las licencias educativas o las licencias comerciales, porque en realidad lo que quieren es también mantener la existencia del medio. Lo que pasa es que la ley reduce las posibilidades técnicas de las radios comunitarias y las somete a que sean radios con potencia de 100 o de 200 vatios, ¿no? Cuando en el mundo de la radiodifusión, los radiodifusores pues aspiran a tener 1 kilovatio, 2 kilovatios, 5 kilovatios de potencia en la AM, en la FM, o de igual manera en la AM, ¿no? Entonces, ahí hay una barrera, sobre todo de índole de posibilidades de crecimiento y de modernización del medio de comunicación, y por eso muchos no optan por la opción comunitaria, ¿no? La otra barrera es que técnicamente en algunas zonas, sobre todo de la Amazonía, no se ha llevado adelante la canalización de frecuencias. Es decir, que en una determinada banda del dial, en una determinada localidad, no se ha dicho cuántas frecuencias pueden operar o funcionar, ¿no? Entonces, al no haber canalización, hay comunidades, poblaciones indígenas que se ven limitadas a acceder al espectro radioeléctrico, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos realizado un estudio de investigación para 3 federaciones que agrupan a 22 comunidades nativas en el Bajo Urubamba, en Cusco, que quieren instalar una radio comunitaria para mantenerse intercomunicados en primer lugar, porque las distancias entre una y otra comunidad son grandes, para integrarse entre ellos y sobre todo para promover el desarrollo de los sectores productivos en los que se encuentran principalmente ocupada su mano de obra, ¿no?
que básicamente la agricultura, la pesca en el río, etcétera, ¿no? La artesanía. Entonces ellos también estaban con la idea de cómo desarrollar incluso pequeñas microempresas para poder sacar a los mercados locales, regionales o nacionales sus productos, ¿no? Y consideran que la radio comunitaria es el mejor vehículo para, por ejemplo, tener transferencia tecnológica, para poder informarse mejor de los mercados a donde quieren llegar, ¿no? Y para poder integrarse fundamentalmente, ¿no? Y poder solucionar sus problemas de salud, que también los tienen, de salubridad, que también los tienen, de educación, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, claro, o sea, uno dice, el Estado debería promover la existencia de radios comunitarias en esas zonas, pero no con una baja potencia, pues, de 100 vatios o de 200 vatios, cuando, por ejemplo, en esa zona de la que estoy hablando, es un territorio de 25.000 kilómetros cuadrados que hay que cubrir. Lo que está ocurriendo con la aplicación del reglamento de la Ley de Radio y Televisión es que lo que en su momento pretendió ser poner o transparentar la entrega de las autorizaciones para frecuencias de radio y televisión, por eso es que se pone en la ley concurso público, el reglamento transforma el concurso público en subasta pública. Entonces el criterio predominante, no digo que es el único, sino el predominante para otorgar una licencia es económico, ¿no? Entonces ya hemos visto, por ejemplo, el año pasado, para tener un ejemplo, la única licencia de FM que quedaba en Chimbote, a donde se presentaron 10 postores, fue ganada por una persona que colocó más de 427.000 nuevos soles para ganar esa autorización. Entonces, pregunto, si eso se tuviera que hacer en Cusco, para una zona como el Bajo Urubamba, las comunidades, las federaciones, estarían en la capacidad económica de colocar un monto de esa naturaleza para ganar una licencia, pregunto. Claro que en cada región los precios base cambian, se modifican, pero el tema es, si ese tipo de población o de organizaciones quisiera acceder, ¿tendrían la facilidad para obtener la licencia? Cuando lo que se está manejando es el otorgamiento de autorizaciones, el acceso al espectro radioeléctrico bajo un criterio economicista, básicamente. Hay un delito que se ha insertado en el Código Penal, ¿no? Que se le denomina hurto agravado del espectro radioeléctrico, ¿no? Y el hurto agravado del espectro radioeléctrico, además, no solo está planteado, creo yo, para limitar la existencia de la piratería o la ilegalidad en la radiodifusión, ¿no? Sino que además se está usando de una mala manera, sobre todo cuando hay radiodifusores que están en la etapa de renovación de sus autorizaciones. Se está usando de una mala manera cuando el ministerio se demora en otorgar las licencias de funcionamiento, ¿no? Y así, por ejemplo, una comunidad indígena, una población indígena que quiera tener su radio, presenta su expediente, ¿no? Compra sus equipos, pero el Estado se demora en otorgar 1, 2, 3, 4 años en otorgarle la licencia. Claro, o sea, ¿qué va a hacer esa población? Esa población va a decir, oye, pero yo ya quiero estar al aire, yo ya tengo mis equipos, yo ya quiero funcionar. Van a acceder al espectro radioeléctrico, ¿no? Pero allí sí se aplica el Código Penal para poder a los comunicadores que estarían trabajando en esa radio
aplicarles una pena privativa de libertad, o sea, cárcel, de 4 a 8 años. Y para el supuesto jefe de la banda, o sea, quien los dirige, hasta 15 años de cárcel. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, en otros sectores productivos, económicos del país, en donde alguien de manera ilegal o informal hace uso de los recursos naturales como el suelo o el agua, el espectro radioeléctrico pertenece al aire, se le aplican sanciones de 4 a 8 años de cárcel o de 15 años de cárcel por sacar recursos naturales del suelo o del agua. Esa es mi pregunta, o sea, estamos tratando a todos por igual ante la ley, entonces creo que amerita una reflexión amplia, profunda. Yo no estoy en un afán de defender la piratería o la ilegalidad en la radiodifusión, no es ese el objetivo nuestro, pero sí es un afán de, oye, decir, aquí se necesita leyes más justas, leyes más equitativas, que en realidad permitan a quienes están excluidos de los procesos de desarrollo, cómo logramos incorporarlos sin que incurran en ilegalidad o en informalidad o en piratería, ¿no? Entonces, creo que ahí es una gran labor la que hay que dar, y un gran debate, por lo tanto, porque el Estado peruano per se, a través de este artículo del Código Penal, está vulnerando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de opinión de muchos sectores en el territorio nacional que no pueden acceder al espectro radioeléctrico que nos pertenece a todos y en donde el Estado sí tiene el rol de contribuir a que el espectro radioeléctrico se distribuya de una manera equitativa y en donde no solo los privados, no solo las empresas privadas, las que tienen mayor poder económico, tengan la posibilidad de acceder a él, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una gran responsabilidad y allí es donde hay que decir con toda claridad que el tema es un hito significativo por el derecho a la comunicación de cada ciudadano, de cada ciudadana peruano o peruana, en la medida que compromete derechos fundamentales como el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de opinión de cualquier persona, ¿no? Usando cualquier medio de comunicación.